Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Qué mejor manera de despedir febrero que con Norma, hoy escuchando la casta diva. Bueno, le comento que finalmente sí se queda Tesla en México. En su momento platicaba con el presidente del CC, Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. Decía que es una espléndida noticia para el país. Tesla sí instalará su planta en Monterrey, a pesar de lo que había dicho el jefe del Estado. Creo que para fortuna de todos se reconsidera el planteamiento y donde había dicho no, ahora es sí, lo cual, como digo, es de celebrarse. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, agradeció la confianza por mantener la apuesta en su entidad y en la planta de Tesla. Samuel García. Pues muy contentos. Muchas gracias al presidente y gracias a Elon Musk por la confianza. Ahora sí, Nuevo León, a jalar el doble. Bueno, y el presidente hoy tuvo duras palabras por el posicionamiento de los Estados Unidos por el tema de las instituciones electorales independientes. Dijo que él pues estaba preocupado porque en Estados Unidos gobierna la oligarquía, aquí gobierna el pueblo, y de paso aprovechó para meterse nuevamente con Perú y decir que la embajadora norteamericana está de asesora de un gobierno golpista. En un momento más me voy a enlazar hasta Washington, el embajador Hugo de Sela, él es el embajador de Perú ante la OEA. El Euribor sube al 3.5% en febrero y encarece, pues por supuesto, las tasas de interés. Todos los que tienen hipotecas, etcétera, tendrán que pagar más dinero. De todas maneras, 3.5, se imagina qué tasa de interés. La Fiscalía General de la República impugnará la decisión del juez que anuló la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca. Sedena admite que elementos de en este caso soldados del país, dispararon en Laredo, en Nuevo Laredo, contra una camioneta en la que murieron 5 jóvenes, iban 7 tripulantes. La Fiscalía General de la República anunció que ya investiga el hecho. En la zona Diamante de Acapulco fueron abandonados al menos 4 cuerpos y vida en bolsas. Macabro hallazgo, así es que así tuvimos efectivamente la mañana. Confusión ahí en el Legislativo y en el Ejecutivo también, porque el Ejecutivo dice que no puede, en este caso, promulgar el Plan B, la reforma electoral de este gobierno, si no lleva las firmas, entre otros, del presidente de la Cámara de Diputados. Hasta pues hoy por la tarde, Krill decía que él ya había enviado efectivamente el Plan B al Ejecutivo y por tanto, pues supongo que mañana por la tarde o mañana en la mañana, depende de la premura que tengan para editar el diario oficial, será ya promulgado y vendrá pues la cascada de impugnaciones. El gobierno de Estados Unidos sancionó a Jesús Cisnero Hernández, acusado de traficar armas, que había trabajado junto al cártel Jalisco Nueva Generación. En más información, el presidente dice que invita a Calderón a la mañanera, dice que venga y que explique aquí sin preguntas cuál era su vinculación con Genaro García Luna. Aeroméxico cancela más de 50 vuelos, hay problemas con un personal que se califica como inexperto y que pues está impidiendo que los vuelos despeguen apropiadamente. Pausa, volvemos. Con la información, le recuerdo que pues desde diciembre estamos con una situación diplomática complicada con el Perú. Primero pues se da el hecho de que el presidente no quiso celebrar efectivamente o entregar el mando de la Alianza del Pacífico porque dijo no había venido el presidente Castillo. Después se dijo que iba a ir el presidente a Lima. Vino la declaratoria el 7 de diciembre de Castillo disolviendo de manera inconstitucional el Congreso de Perú. Él fue depuesto por el propio Congreso y a partir de ahí hemos tenido una época de inestabilidad, intercambios de declaraciones cada vez más duras. El presidente de México, hoy sin ir más lejos, a ver si tenemos el audio en donde habla de Blinken, por supuesto habla a propósito del tema electoral en México, pero aprovecha para decir que en Perú la embajadora de los Estados Unidos es la encargada de asesorar políticamente a lo que él llamó un gobierno golpista, al de Dina Boluarte, que pues está integrado constitucionalmente. No ha habido, no le hago el cuento largo, consenso en la CELAC. La reunión de Buenos Aires terminó sin una declaración, a pesar de que el presidente de México pidió la condena al gobierno del Perú. Y yo le agradezco un experimentado diplomático, Hugo de Sela, embajador del Perú ante la OEA, que me ayude a ubicar contextualmente, desde la óptica, por supuesto, de Perú, esta situación ciertamente desafortunada, porque vive Dios que son dos naciones que son cercanas y se quieren mucho.
Curso. Embajador de Cela, ¿cómo está? Buenas noches. Un gusto saludarlo, doctor Curcio, y gracias por la invitación. Pues le pido que le cuente al auditorio que nos escucha y ve en todo el país cuál es su punto de vista. Hemos llegado ya a una situación de incomprensión. Hace unos días el presidente recibió a la esposa de Pedro Castillo y reiteró su tesis de que en el Perú hay un gobierno inconstitucional. Embajador. Sí, mire, lamentablemente estamos en una situación un poco difícil de comprender. Como usted lo dijo, doctor, la amistad, la vinculación tan cercana entre México y Perú es muy antigua y ambos países estaban muy contentos con esa vinculación. Hoy, ¿qué está ocurriendo? Que el presidente López Obrador ha decidido tirar por la borda esa amistad y ha creado una narrativa que simplemente es falsa para sostener cosas que no están ocurriendo en el país. Voy a hacerle dos precisiones fundamentales. La primera es, aquí hubo un intento de golpe de Estado por Pedro Castillo. Ese intento de golpe de Estado fracasó y Pedro Castillo fue legal y constitucionalmente destituido por el Congreso peruano y la vicepresidenta asumió el cargo como está previsto en la Constitución. Eso el presidente López Obrador, por alguna razón, no quiere aceptar y ha hecho lo que usted relataba, es decir, cuando tocaba pasar la presidencia de la Alianza del Pacífico, tal como mandan las normas de la Alianza, él se negó a hacerlo diciendo que para que ello ocurra tenía que haber una reunión presidencial, olvidándose que cuando él recibió la presidencia de la Alianza del Pacífico de Colombia, simplemente no viajó para recibirla. Entonces está poniendo un requisito que él mismo no cumplió. Y aparte de eso ha habido varios agravios duros, fuertes, que han terminado en esta situación tan lamentable de tener que retirar al embajador peruano en México y tener que expulsar al embajador mexicano en Perú. Sí, sí. Es una situación ciertamente indeseable porque no ha habido manera de que se cambie la construcción de esta propia narrativa o que se abra espacio para algún diálogo, ¿no? El presidente sigue repitiendo este tema de la inconstitucionalidad y poco a poco, pues yo no sé hasta dónde podemos llegar por esta vía de una especie de espiral de la incomprensión, embajador de Cela. Así es, doctor. Yo estoy realmente preocupado porque hay un aspecto que no puedo dejar de mencionar, que es el siguiente. El presidente López Obrador está violando varias normas importantes. En primer lugar, si me permite usted el atrevimiento de mencionar una norma mexicana, yo he estado releyendo la Constitución de México y el artículo 89 de la Constitución mexicana dice que es el presidente del país quien dirige la política exterior, pero también dice que lo tiene que hacer observando a varios principios normativos y uno de ellos es la no intervención. Eso simplemente no está ocurriendo, se está violando esa norma. Y por otra parte, también hay normas internacionales como la Carta de la OEA que con esa actitud se está violando. Me voy a referir a tres artículos específicos. El primero, el artículo 19 de la Carta de la OEA, que dice que ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de otro Estado. Y luego, con la acción que ha tomado López Obrador de no traspasar la presidencia de la Alianza del Pacífico, está violando los artículos 20 de la Carta de la OEA, que dice que ningún Estado puede aplicar medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado. Y el artículo 35, que contiene la obligación de todos los Estados miembros de la OEA, México por cierto lo es, de abstenerse de políticas, acciones o medidas
que tengan efectos adversos sobre el desarrollo de otros países miembros. Y en este último caso, hay que recordar que no solo está perjudicando al Perú paralizando la marcha de la Alianza del Pacífico, sino también lo está haciendo con los otros miembros, con Colombia, lo está haciendo con Chile, lo está haciendo con países como Ecuador y Costa Rica, que estaban por ingresar a la alianza y que no pueden. Ya, oiga, es por supuesto inquietante que siga, que Boluarte es ilegítima. Él la ha llamado espuria, embajador. Efectivamente, doctor. Ahora, el problema pues es que eso es partir de una realidad alternativa, de una realidad que no existe simplemente. Aquí en el Perú tenemos una constitución y la toma del poder por parte de Dina Boluarte ha sido conforme a la constitución. La constitución peruana dice con absoluta claridad que cuando se produce la vacancia de la presidencia, la asume el vicepresidente. Creo que es una norma además que es bastante común, por lo menos en nuestra región, en América Latina. Normalmente la sucesión constitucional se da de esa forma cuando un presidente, por la razón que fuere, deja de ejercer la presidencia. En este caso, porque quiso dar un golpe de Estado. Lo cual es la violación mayor a la Constitución, como es natural. O sea, lo que no podemos entender en el Perú es cómo López Obrador quiere construir una narrativa en la cual dar un golpe de Estado es bueno. Espero que no se le esté ocurriendo hacer algo así en su país. Espero que no. Pues, embajador de Cela, clarísimo. Lamento mucho que dos pueblos se quieren tanto, que además se han construido tantas cosas juntos. Yo recordaba que la Alianza del Pacífico es una idea peruana que nos ha ayudado pues muchísimo a Colombia, a Chile, a estudiantes, turistas, empresarios, a estar mucho más cerca, que haya más conectividad, cada vez más mexicanos visitando Perú y Perú a México, peruanos a México, que en este caso la incomprensión política, la incomprensión que ha llegado incluso a que el presidente dijera que iba a invocar al grupo de Río para resolver este desaguisado, un grupo que, bueno, pues hace 10 años no existe. En fin, entiendo que fue una confusión ahí en el momento de su conferencia matutina, la que tiene todos los días, pero el asunto no ha mermado, al contrario, hoy volvió sobre el particular. Así es que, bueno, pues espero que los próximos días la razón, los buenos modales, la cortesía política y el respeto a la soberanía del querido pueblo Perú sea la norma y vuelvan las relaciones al nivel que tienen que estar, embajador de Cela. Yo espero, doctor Curso, que nuestro próximo encuentro, nuestra próxima entrevista sea para celebrar que este desgraciado incidente ya terminó. Ojalá sea así. Le agradezco mucho el tiempo, embajador de Cela. A usted, buenas noches. Adiós. Bueno, pues ahí lo tiene, la interpretación que este experimentado diplomático peruano comparte con usted. La verdad es que resulta increíble que al presidente no se le tarjetee con ese tema y que le digan, oiga, el 7 de diciembre, está grabado, o sea, fue en cadena nacional. Pedro Castillo llamó a la disolución del Congreso y dijo que iba a gobernar por decreto, ¿no? Finalmente no resultó y a partir de ahí el resto de la historia usted la conoce. Bueno, dejamos ese tema y bueno, seguimos con el asunto de la ley del Plan B en México. Resulta que, bueno, pues ya lo firmó Krill, dice que todo está en orden, que hubo ahí un problema de redacción. Decían que si el artículo 12 lo habían mochado o no, que si había problemas de técnica constitucional. Ha sido tal el lío que tienen. O sea, han emitido que si el aluche se mete, ya ve que los aluches volvieron a aparecer el domingo, que si se metió para darle vida a la cláusula de la vida eterna, después reapareció en el Senado. Ya le han metido tantas manos que, bueno, pues aquello parece, ya no le digo qué. Pero bueno, esto finalmente parece que ya se aclaró. Maru Rojas, vamos contigo. Efectivamente, todo lo que vemos aquí de controversias y sobre todo de desaseo legislativo, nunca antes en ninguna legislatura lo habíamos
visto, doctor. Ahora resulta que es el tribunal el que vuelve a exceder las funciones del legislativo en cuanto al mandato que pide a la Cámara de Diputados rehacer la convocatoria para aspirantes a consejeros del INE y que sea una mujer la que ocupe la presidencia de este instituto electoral. Y es que dicen que la convocatoria se cerró el jueves. El comunicado lo hizo público el tribunal el viernes, pero a los diputados les llegó hasta el lunes. Ayer por la mañana se reunió la Junta de Coordinación Política. No encuentran el camino jurídico para responder porque de acatar el mandato violarían los derechos ya adquiridos de muchos varones que se inscribieron con la esperanza de poder ser incluso consejeros presidentes de este instituto electoral. No puede ser modificada la convocatoria cuando ya se cerró, entonces buscan este camino jurídico, pero que de ningún modo ni los coordinadores, ni la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política están en contra de que una mujer sea consejera del INE. El mensaje para los que llama camarafóbicos Ignacio Mier Velasco, presidente de la Jucopo, es el siguiente. Que revisen sus sentencias, que lo hagan, que no les cuesta nada revisar y leer, que lean el voto particular del magistrado Indalfer y que revisen sus protocolos porque seguramente no tienen conocimiento, no tienen tiempo, se convocan de manera apresurada, lo dejan en mano de sus proyectistas o de su equipo técnico. ¡Qué fuerte! Y no saben lo que están votando en términos de ejecutorias. Por esa razón y tomando en consideración todas estas situaciones que el Pleno de la Cámara de Diputados el día de hoy va a analizar la sentencia, seguramente la va a remitir a la Junta de Coordinación Política y el día jueves la Junta someterá a consideración del Pleno la respuesta con relación a esta sentencia. Y así fue, doctor, 446 votos a favor, solo una abstención en esta sesión semipresencial. Aprobaron haber recibido el comunicado del tribunal, lo enviaron de nuevo a la Junta de Coordinación Política para dar tiempo a la respuesta jurídica que darán el día de mañana en la Jucopo. De nuevo se han vuelto a citar y el jueves estarán emitiendo esto en el Pleno porque tiene que ser autorizado por el Pleno. El mandato es para el Pleno de la Cámara de Diputados. Entonces el jueves veremos la respuesta. Por lo pronto, ¿en qué va este proceso de elección de candidatos? Bueno, pues el próximo martes en el Pleno será el examen para los que tengan las aptitudes para pasar a esta siguiente fase. Pero también el presidente de la mesa directiva está consciente de que no se trata de ir en contra de que una mujer ocupe esta cuota de género, que no les gusta el término, que se trata de paridad. Pero pues si bien lo vemos, no hay ninguna coordinadora mujer, no hemos tenido presidentas de la mesa directiva mujeres en esta legislatura, pero Santiago Krill asegura que sí se están rebasando facultades del legislativo. Esta, ¿no? Así Laura Rojas fue en la anterior, ¿verdad? Sí. Quieren dar un giro de conflicto en materia de paridad. No es eso, ni va a serlo, nunca lo va a hacer, y menos una Cámara auténticamente paritaria, y ya no digamos una mesa directiva donde la supermayoría, porque soy el único integrante de la mesa directiva que represento a los varones. Entonces, aquí no hay duda, ese no es el tema es un tema de carácter constitucional y por eso estamos haciéndole unas preguntas al tribunal. Y estas preguntas son que qué pasa con los derechos adquiridos de los que ya fueron inscritos. Y si de conflictos entre poderes e instituciones hablamos, también Santiago Krill habla de que usará su facultad para llamar a la Corte a que resuelva de manera expedita las acciones de inconstitucionalidad, que no han sido publicadas las reformas aprobadas en el Plan B porque faltaba la firma de Santiago Krill, que no firmaba porque habían borrado, además de la cláusula de vida eterna, algo sí aprobado y conscientemente por todos los partidos políticos en el artículo 12, que ya fue corregido el error, y entonces ahora que se publique mañana en el Diario Oficial, estará pidiendo que de manera urgente se resuelva estas solicitudes de inconstitucionalidad que él ya interpuso, así lo dijo. Porque es un asunto de interés público y porque es un asunto que debe resolverse de manera urgente. ¿Por qué? Porque el proceso electoral está ya a meses.
¿Y por qué es de interés general? Porque un proceso electoral es de interés de todas y todos los ciudadanos del país. Son sus derechos políticos los que están de por medio en un proceso electoral. Entonces se cumplen perfectamente los dos supuestos que establece la Constitución para ejercitar las facultades de carácter extraordinario en materia de las reformas electorales. Lo voy a hacer. Diferencias jurídicas en ambos casos, doctor, estaremos pendientes. Oye, entonces ya remitieron a la Secretaría de Gobernación, en este caso el Plan B, podrá ser ya promulgado en las próximas horas. Efectivamente, se espera que para el día de mañana amanezca publicado en el Diario Oficial de la Federación, es lo que nos han adelantado, y bueno, pues esperando así que a partir de ese momento procedan todas las acciones de inconstitucionalidad, como lo marca el propio audio del presidente de la mesa directiva, Santiago Krill, y que además usará su facultad para pedir que esta acción sea urgente y como dirían aquí en el legislativo, de obvia resolución. Oye, si se las devuelven y le dicen, oiga, pues tenía ahí problemas, como estuvo saltando de una cámara a otra, se las devuelvo y la vuelven a discutir. Existe también esa posibilidad, ¿no? Que la Suprema Corte diga, vamos a jugar tenis, nos vamos a divertir entre poderes. Fíjese que los morenistas aseguran que ninguna reforma electoral puede ser controvertida, que así dice la ley. Los de oposición aseguran que eso no es cierto. Bueno, pues así estamos. Maru, muchas gracias. Estamos pendientes, buenas noches. Y bueno, pues a partir de ahora se abren pues todas estas posibilidades, ¿no? Es decir, qué recursos van a hacer, cuántos ministros necesitas para darle palo, para paralizar efectivamente, en este caso, el famoso Plan B, la incertidumbre que mete en los procesos, en los que ya están corriendo. Les recuerdo que hay 2 leyes que están en este caso detenidas o están suspendidas por la Suprema Corte de Justicia. El Ejecutivo se ha inconformado con ese tema, así es que tenemos todo aquello que ha soñado usted para no interesarse en la política. No, uno siempre, hace un ratito que platicaba con Agustín, dije, ¿por qué los jóvenes no se interesan en la política? Es que de veras, o sea, habría que hacer, lo digo generacionalmente, yo pertenezco a la generación de la transición, la que en su momento celebró la reforma del 96, la electoral, y suponía que los gobiernos divididos y la alternancia ya era una cuestión que nos iba a curar de todas estas enfermedades profundamente infantiles de la democracia que tenemos y particularmente de nuestro poco apego a las reglas, la poca lealtad que le tenemos a las instituciones democráticas, que es propio de un pueblo acostumbrado a no decir la verdad, acostumbrado a jugar en los márgenes de una manera ciertamente poco ortodoxa, pero bueno, pues es que sí le damos una flojera espantosa al respetable, es decir, oiga, que el plan A no pasó, bueno, pues mande el plan B y no pasa, y pues ahí va entonces tal o cual recurso y lo alargo y le pido y mando mal a otro. Es que de veras hay que ser aficionado a este tema. Es peor que la Liga Mexicana, es cuando la largan, que va a la liguilla y que el otro y que el repechaje, tú dices, no, por favor, ya no me echen un repechaje más porque me muero de tedio. Y así están, salvo los que somos muy aficionados a este tema, entiendo perfectamente que los demás digan, apáguenle, pues es que no hay manera de seguirle, que si esto va a ocurrir, entonces el otro calcula que son 8 ministros y entonces no va a ocurrir tal cosa, y bueno, pues si Yasmín se va o no se va, y estamos con una serie de temas ahí de incertidumbre que no ayudan a nada, y sí dan un sopor enorme. Y dice uno, realmente la cosa más importante que debe estar haciendo este país, que mire que tiene, pues estamos 3 años del COVID, y habría que pensar un montón de cosas que dejamos de hacer, elementos apasionantes, ¿no? De una juventud que debería estar pues pensando en cómo incorporarse, cómo desarrollar alguna empresa como Tesla. ¿Algún día tendremos una empresa mexicana que sea como Tesla o vamos a hacer un permanente refrito de todo lo que se hace en el exterior? Vamos, copiamos todo, hasta en inglés copiamos las cosas, ya hasta los temas más elementales, ¿no? Hasta cuando sirven el café te lo dicen en inglés, tú dices, Dios mío,
Eso lo leí hace unos días leyendo Rayuela. Estamos condenados a un referito así de lo peor de Occidente, copiar todo a Estados Unidos, o realmente es un país que va a desarrollar en sus universidades, en todas sus academias, este sentido de innovación, de nuevos proyectos, que las noticias no sean solamente estas cosas que sí dan un sopor, que dicen, hijo, es que de verdad los abuelos ya deberían ir pensando en irse a sus casas y decir, denos tregua, pensar en una discusión nacional de otro tipo, y no estas minucias de que si la legislación electoral desde los 80s están con este tema y siguen duro y dale como familia disfuncional que somos. Rocío Galván, te saludo. ¿Qué tal, Leonardo? Yo también te saludo con gusto, igual que a tu audiencia y a tu equipo. Bueno, decirte que la Policía Municipal de Tijuana interceptó a 13 personas originarias de la República Islámica de Mauritania, que se encontraban escapando de un lugar, estaban corriendo sobre el fraccionamiento Lilas en la delegación La Mesa de aquí de Tijuana. Se implementó un operativo junto con la Secretaría de Defensa Nacional, quien proporcionó una seguridad perimetral en las inmediaciones del lugar. Los migrantes detenidos pues son en su mayoría desde los 22 hasta los 40 años. Se solicitó el apoyo del Instituto Nacional de Migración y bueno, no se sabe quién los trajo hasta Tijuana, porque iban corriendo, al parecer huyendo de la casa donde estaban, por así decirlo, secuestrados. Y bueno, pues la policía sigue investigando. Están en manos ya del Instituto Nacional de Migración y bueno, pues Leonardo, decirte que estas personas de diversas nacionalidades cada vez son más extrañas que se encuentran aquí en Tijuana. En este caso son de Mauritania y estaban en Tijuana y están en manos ya del Instituto Nacional de Migración y la policía. Es lo que tenemos en información. El otro día el responsable del órgano de refugiados me decía que hemos recibido refugiados de 103 países diferentes, así es que bueno, en este caso de Mauritania. Rocío, muchas gracias. Hasta luego, Leonardo. Bueno, pues ese es un tema que tampoco podemos perder de vista, ¿no? Cómo ha venido efectivamente creciendo en los últimos tiempos. Israel Aldave, adelante. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias. Muy buenas noches. Comentarte que este día el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que en los próximos días se va a buscar los acuerdos con el resto de las fuerzas políticas, las de oposición, por supuesto, Leonardo, para poder concretar ya de una vez por todas la designación de los 2 comisionados faltantes en el Instituto de Transparencia. Dice Ricardo Monreal que está difícil la situación, pero que va a hacer su mejor esfuerzo en los próximos días para poder sacar adelante este acuerdo. Así lo dijo hoy. Partido sobre el INAI, quería ahora acercarme a ese proceso, pero estoy batallando. Pero no hay que cansarse ni hay que desesperarse. ¿Y ahora sí llegó el mandato ya del juez o no? No, pero nosotros con nuestra responsabilidad, yo quiero que lo hagamos y espero a ver si puedo entre ahora y mañana definir si logramos ponernos de acuerdo. ¿Sería 1 o 2? No, son los primeros 2 porque el tercero apenas está en proceso de revisión. Ahí está lo que dice Leonardo, también coordinador de los senadores de Morena, que va a buscar los acuerdos con las fuerzas políticas. Sin embargo, pues todavía, fíjate que vale la pena señalar, Leonardo, que las comisiones encargadas de la designación de estos 2 comisionados no han ni siquiera sesionado en lo que va de este año. Así que no hay tema de dónde abordarse justamente en comisiones. Vamos a esperar mañana en la sesión programada para este miércoles, que es lo que logra alcanzar el Ricardo Monreal con el resto de las fuerzas políticas. Dice que se le está complicando mucho. Así es, Leonardo, complicado, y vaya que se le ha complicado porque ya tiene bastante tiempo, Leonardo, que el Senado de la República tenía que haber nombrado a estos 2 comisionados del INAI, y hasta este momento ninguno de los 2. En un ratito más platicaremos con Edna Jaime de ese tema. Gracias. Jenny Valencia, adelante. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Te comento que bajan las reservas internacionales. El Banco de México informó que el viernes 24 de febrero
reportaron una disminución por 291 millones de dólares, por lo que su saldo al cierre de la semana ascendió y fue de 283 millones de dólares, lo que representó, comentarte, un crecimiento acumulado respecto al cierre del año pasado de 989 millones de dólares, y esta reducción semanal, comentarte, en la reserva internacional fue prácticamente resultado principalmente del cambio en la evaluación de los activos internacionales del Banco de México. En la semana que terminó el 24 de febrero, comentarte, el Banco Central realizó operaciones de mercado abierto con instituciones bancarias para compensar una contracción neta de la liquidez por 161.137 millones de pesos. Esta fue resultado de una contracción debido al depósito de recursos, esto en la cuenta de la Tesorería de la Federación y otras operaciones, comentarte, esto principalmente. Pero dime una cosa, Jenny, ¿es una cosa marginal o hay que preocuparse por esto? No, es marginal, digámoslo así. Por lo general siempre se da como un promedio, incluso la semana pasada fue de 300.000 millones de pesos, de dólares, perdón, y entonces, no podemos considerarlo como algo... Te propongo que nos tomemos un respirito. Jenny, muchas gracias. Excelente, volvemos. Perfecto. Y saludamos ahora a la subsecretaria Delgado. Ella lleva los temas multilaterales, pero ha hecho pues también un trabajo muy importante para que inversiones como Tesla lleguen a México. Entiendo que ha ido usted a Austin, subsecretaria. Ya ando por acá, querido Leonardo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues yo hace un ratito platicaba con Francisco Cervantes del CC, escuchaba al gobernador de Nuevo León. Parece que todo el mundo está contento con la decisión, subsecretaria. Sí, pues mira, la verdad es que tenemos 14 meses trabajando. Estaba haciendo yo cuentas con Marcelo Ebrard el otro día de cuándo inició y de cuándo le llamó. No sé si te ha tocado, ¿no? Escuchar cuando le llamó Elon Musk al canciller Ebrard en aquella ocasión cuando teníamos la pandemia encima, y él le pidió pues un apoyo para poder reactivar su cadena de suministro hacia Estados Unidos. Y muy sorprendido, Marcelo siempre cuenta que pues pensó que tenía 6 o 7 industrias aquí en México que le surtían cosas a Tesla, Estados Unidos, pero resulta que son más de 127 industrias engarzadas con la cadena de Tesla en Estados Unidos. Así empezó toda esta conversación entre ellos, y nuestra negociación para poder atraer la inversión para la planta de vehículos eléctricos en México pues se dio en una primera reunión del 8 de febrero del año pasado. Pues mira, Leonardo, ellos analizan muchísimas situaciones que tienen que ver obviamente con la cercanía que tienen con su planta de aquí de Austin, con la cantidad pues, de personas que van a tener que emplear, sus perfiles, y finalmente nosotros en Relaciones Exteriores los acompañamos a varias ciudades del país que cumplían con los requisitos básicos que pedía Tesla, hasta que se analizaron y se hacen los famosos due diligence de la inversión, no solo en México, sino en otras partes del mundo, ¿no? Y bueno, fantásticamente se queda en México esta gran inversión. El presidente reconsideró el veto, no veto, pero esta disposición no abierta que fuese Nuevo León. Finalmente llegan a un acuerdo sobre el particular. Sí, el caso creo que es interesante porque sí, el Estado tiene un estrés hídrico muy alto, y bueno, no es solamente la fábrica de automóviles, sino toda la atracción de actividades económicas que esto trae. Me debe usted, porque es usted una gran ambientalista, una amplia conversación sobre eso. Según yo, el estrés hídrico se debe básicamente a la agricultura, más que a la industria en nuestro país. Bueno, en México sí, y además la industria específicamente automotriz es de las menos consumidoras de agua en el mundo. Y en este caso el presidente logró, el viernes que habló con el señor Musk, le expuso un poco de los mapas de estrés y cómo el presidente en esa llamada no tanto se refería al presente o al mediano, al corto plazo, sino a la larga, ¿no? ¿Qué podría pasar? Y la verdad es que el señor Musk fue muy, muy sensible y regresó el lunes con una propuesta muy atractiva de pues la máxima tecnología que tienen ellos para poder, pues no solamente en su planta,
poner, pues obviamente reutilización, osmosis inversa para la pintura, captación de agua en los techos, todo eso, sino también ir analizando cómo va a aportar la empresa a la región para poder ir resolviendo en el mediano plazo este desafío hídrico que tiene Nuevo León. Todos contentos, todos. Oiga, va a ser una planta que se produzca un vehículo determinado. He leído que están pensando en uno que sea uno más compacto, ¿no? Que sea, digamos, son caros los Tesla, pero uno más compacto, no sé si pensado para el mercado mexicano. Subsecretaria. Sí, se va a construir un auto compacto eléctrico que está pensado, pues, para, no es un auto tan caro como los que ahorita se comercializan de Tesla en México, y es para México y también para exportar al mercado europeo y de América Latina. Oiga, y se ensambla muy bien. Tienen una planta ahí en Austin, ¿no? Sí, ellos tienen una planta muy parecida aquí en Austin, Texas. Construyeron esta planta de aquí en 8 meses. Entonces nos podemos dar la idea de que la velocidad ¿En 8 meses? para la construcción, sí, aquí en Austin esta planta es de 8 meses. Es una construcción rapidísima de la planta. Y en México también tienen el interés de, pues, inaugurarla en el corto plazo y empezar a producir estos vehículos. Oiga, pues yo creo que es un trabajo muy importante el que hace Cancillería en este caso, de atraer estas inversiones. Estamos hablando en un primer saque de unos 5,000 millones, subsecretaria. Sí, 4.5 a 4, 5 billones de Estados Unidos, o sea, 5,000 millones de dólares, más o menos una generación de 5,000 empleos para la región y a producción de hasta 1 millón de vehículos al año. Entonces es muy interesante porque en México se producen 2.4 millones de vehículos de todas las demás marcas. Es una cantidad muy, muy grande y además son eléctricos. Tú sabes que el canciller ha estado, pues, trabajando en este grupo de trabajo para la electrificación del transporte, por eso estamos metidos en esto. Hace un mes anunció BMW su inversión también que atrajimos al estado de San Luis Potosí de $1,000 millones para producir vehículos eléctricos también. ¿Son eléctricos o híbridos los BMW? Los BMW, híjoles, te voy a fallar si te digo que... Bueno, de todas maneras, ambientalmente más amigables, ¿eh? Sí, exacto. Sí, está dentro del programa de electrificación, lo de San Luis Potosí también. Oiga, pues nos movemos efectivamente ahí en el sentido correcto. Además, estas industrias como Tesla o BMW, produciendo ya lo de vanguardia, te van moviendo la innovación en toda la zona, ¿no? Te da este efecto de cúmulo, eso que en inglés llaman cluster, es decir, se van agrupando industrias, proveedores y crea un ecosistema más favorable para todos. Es muy interesante ese enfoque, inclusive te digo que el portafolio que estamos manejando acá en mi subsecretaría con Tesla no es únicamente para esta planta que se va a instalar en Santa Catarina, Nuevo León. Estamos también propiciando la inversión muy semejante, pues también muy, muy grande, para que Tesla también pueda producir sus baterías de sus vehículos en México e incluso las baterías para vehículos que venden para otros no Tesla, otras marcas de autos. Entonces ahí también estamos siguiendo explorando. Los de Tesla vienen la semana que entra otra vez a México para ver esto. Y también platicó Elon Musk con el presidente López Obrador sobre una tecnología que ellos están desarrollando científicamente para poder aprovechar el tipo de mina de litio que tiene México en Sonora, que es diferente. O sea, tú sabes que hay diferentes maneras de aprovechar y de minar este mineral, y ellos, exactamente el que se tiene en Sonora, están desarrollando tecnología para él. Entonces van a colaborar también con este plan. Muy bien. Y bueno, está interesante toda esta relación. Yo creo que Ya es el inicio de una cosa de largo plazo con Tesla en México. Pues lo celebro. Subsecretario, le agradezco mucho el enlace. Muy buenas noches. Gracias, hasta luego, Leonardo, un abrazo. Un abrazo, la subsecretaria Marta Delgado, hoy conversando con usted. Bueno, y seguimos con la información, como todas las semanas, nos enlazamos ahora con mi compañera y directora de México Evalúa, Edna Jaime. Edna, ¿cómo estás? Pues me da mucho gusto saludarte, como todos los martes, Leonardo. ¿De qué vamos a platicar hoy, Edna? Cuéntame. Leonardo, querido, mira, fíjate que estuve pensando en el término que quiero poner para hacer mi argumento de hoy. Entonces,
no sé si te guste el institucionalicidio, que es este afán por debilitar las instituciones. Estuve pensando y dije, este sería un término de tres patines en la tremenda corte, pero Institucionalicidio, es como austericidio, pero en peor, ¿no? es peor. Y fíjate que pues estamos movilizados, sensibilizados respecto a lo que sucede en el INE, que es la madre de este institucionalicidio, pero existen otros, como los hijitos, y bien graves, Leonardo. Déjame mencionarte dos. Y uno es el INAI. Al presidente no le gusta la transparencia, el instituto le parece algo superfluo, que no está en el sentir del pueblo, porque la transparencia, pues, ¿qué es eso, Leonardo? Es un capricho fifí. Pero déjame te digo que estamos en cuenta regresiva para que el INAI pueda ser inoperante. ¿Sí? Estoy segura que lo has ya abordado en tu programa. Buenos días, hablábamos con Blanca Lilia y bueno, pues me decía que está a punto de irse uno de los comisionados y que están pendientes todavía, fíjate, desde que se fueron Guerra y Monterrey, están pendientes esas dos vacantes. Guerra y Monterrey se fueron en abril de 22. Ay, en abril, mira que ha llovido. A un año que tenemos esas dos vacantes. O sea, digamos que el Instituto de Transparencia ha estado trabajando sin dos comisionados y tener el pleno completo es importantísimo, porque déjame decirte que cada vez somos más demandantes de información, Leonardo. Entonces, los volúmenes de recursos de revisión que llegan al INAI cada vez son mayores. Es una estupenda noticia que haya recursos de revisión, que ciudadanos se inconformen con la autoridad que no le quiere dar información, pero están incompletos. El Pleno, para resolver recursos de revisión, entre otras cosas, necesita 5 comisionados. Le faltan 2, pero está por concluir el periodo de uno más, que es clave, porque si llegamos a final de mes sin esos 5, el INAI no va a poder funcionar, Leonardo. Podrán funcionar sus áreas de cultura de la transparencia, sus programas para niños, todas las cosas que tiene el instituto, pero no para resolver recursos de revisión. Somos en México Evalúa, tu servidora, asiduos demandantes de la atención del INAI. Y no me quiero ni imaginar qué va a significar no poder presentar un recurso de revisión. ¿Cuándo termina Acuña, Edna? Este mes, ¿no? Termina el 31 de marzo, no, en marzo. Es que todavía es febrero, hoy sí, todavía. Es febrero, querido Leonardo. Nos queda un mes. Unas horas, pero es febrero, sí. Entonces, pues, gravísimo. A mí me parece que sería así una derrota muy grande y que no pase nada. Esa la está empollando el Senado, ¿no? Digo, el presidente tiene muchos temas ahí pendientes, pero esa concretamente la está empollando Monreal, ¿no? La empolla el Senado, porque quiere quedar mal, porque le gusta empollar, no lo descarto, pero creo que lo hace porque el presidente no quiere, porque tenemos a soldaditos del presidente y mientras el presidente no dé una señal, eso es lo que yo pienso. Puede ser, sí. Otro tema. El sistema anticorrupción en la Ciudad de México. Tú sabes, Leonardo, que fui muy entusiasta, que mi entusiasmo se ha ido atemperando, que ahorita pienso que debemos repensar el sistema anticorrupción, pero pues mientras esté la ley, hay que cumplir la ley. Tenemos una ley general para el Sistema Nacional Anticorrupción, los estados lo adoptaron, algunos fueron muy festivos, agregaron, pero la Ciudad de México se está muriendo. O se murió, porque la jefa de gobierno nunca lo quiso. O sea, la voluntad del gobernante por arriba de la ley. Desde hace mucho, Claudia Sheinbaum dijo que era como agregar burocracia, que es pagar un honorario a los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana. O
sea, yo me imagino que hay fugas enormes en este gobierno que son superiores a pagar un honorario a la Comisión de Participación Ciudadana. Pues ya renunciaron todos, Leonardo. Se le pregunta a la jefa de gobierno y la jefa de gobierno dice, pues de todas maneras no servían, ¿no? Pero a mí lo que me impacta es que es la ley, no es la voluntad del gobernante. Si al gobernante no le gusta el sistema anticorrupción, que proponga, que presente una iniciativa de ley, que sea creativo, que diga por dónde. Lo dejó morir deliberadamente. Yeah. Entonces, si fuera Tres Patines ante la tremenda corte, estaría argumentando de este institucionalicidio, o ¿cómo le ponemos, Leonardo? Pues así tal cual, Así bautizado por Edna Jaime, institucionalicidio. Oye, tomo nota de eso y ojalá en otro comentario, por supuesto, ahora no te desvío con eso, pero llevamos 3 años también en la capital sin un órgano de planeación. Acaba de renunciar el último director y resulta que en esta ciudad donde se construye sin ton ni son, donde las obras no tienen absolutamente ninguna prioridad, no sé cómo te ha ido a ti, ahí en la colonia en la que tú vives, un desorden completo, no hay órgano de planeación. Llevamos 3 años sin que se presente un plan de hacia dónde se mueve esta ciudad. Y a mí me parece también, eso lo agrego a tu institucionalicidio, decir que cada vez tiene menos capacidades el gobierno, ya no de controlarse, como tú decías, a través del sistema de anticorrupción, de operar, de hacer políticas públicas ordenadas. Leonardo, porque la política ya se comió todo. Y en un periodo electoral, la política se come todo. Entonces, lo grave de matar instituciones es que entonces dejamos los temas sustantivos de nuestra vida pública a lo político. Ya no tenemos estas instancias técnicas que puedan resolver. No tenemos estos profesionales para pensar en los problemas públicos. Yo pienso que eso es lo que le pasó al instituto. No lo dejaron ser, porque estuvo todo el tiempo, pues de alguna manera presionado por la política. Yeah. Y ese es el tema, Leonardo. El poder y la lógica de poder no puede dominar nuestra vida. Tenemos que institucionalizarlo. Tenemos que acotarlo, tenemos que ponerle contrapesos, tenemos que generar estas instancias técnicas que puedan pensar fuera de la lógica de poder, pero lo que vemos es lo contrario. Entonces, querido, pues la propuesta es evitarlo. Ya vimos en la marcha del domingo pasado que tenemos con qué. Ya podemos sentirnos con la capacidad de poder establecer en la agenda que necesitamos profesionalización, que necesitamos respeto a las instituciones, que necesitamos cosas básicas para nuestra convivencia y para nuestro progreso. Muy bien, pues mi querida Edna, te agradezco mucho su comentario. Nos vemos la semana próxima. Te mando un abrazo muy grande. Edna Jaime, para fortuna nuestra, todas las semanas en este espacio. Y con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia. Sigue nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.